Compañeras y compañeros diputados, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Una disculpa, como ustedes saben, estamos ahorita en sesiones de Comisiones Unidas para las tarifas del agua y muchos de nuestros compañeros están en estas comisiones. Con el permiso de los integrantes de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de vigilancia del órgano superior de fiscalización, agradezco su asistencia a esta reunión de trabajo, en la cual queremos iniciar el análisis de uno de los temas que han resultado de interés común de varios grupos parlamentarios y que han sido abordados desde diferentes perspectivas, pero que comparte la preocupación por participar más cerca del análisis de la cuenta pública. También quiero comentarles que es un tema que requiere de muchas horas de estudio y análisis, donde todas las opiniones aportarán para la construcción y la consolidación de un sistema más transparente, dinámico y que coadyuve en la detección de áreas de oportunidad para que se implementen las mejoras necesarias. Agradezco mucho la presencia del presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, del diputado Tanech Sánchez Ángeles, y si me permiten nos ponemos de acuerdo para empezar por lo menos el día de hoy, debido a todo esta carga de trabajo que traemos muchos en otras comisiones, por lo menos con la presentación de los ponentes de estas iniciativas. Son varias que coinciden, estamos hablando de 6, compañero presidente, y que si nos lo permiten vamos a dar inicio para que por lo menos las conozcamos en forma general y que más adelante con más tiempo podamos inclusive pedir a estas Comisiones Unidas que se presente el titular del órgano de fiscalización para que también en estas reuniones de trabajo vayamos pidiendo su opinión, pero además vayamos avanzando en todas estas iniciativas donde varios grupos parlamentarios coinciden. ¿Les parece? Adelante, diputado. Muy buenos días a todas y a todos. En principio agradezco la atención a esta convocatoria que han hecho, pese a que se han tenido que trabajar de manera presurosa, de manera prácticamente paralela en las comisiones y en Comisiones Unidas. Yo suscribo lo dicho por la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a la cual antes le debo agradecer pues el interés de que podamos echar a andar los trabajos de estas Comisiones Unidas, pero me parece que es importante que ya se pueda hacer la presentación de 6 iniciativas que han sido materia de discusión de manera sistemática por una necesidad que en las calles ha manifestado la ciudadanía en torno a la cuenta pública. Y en ese sentido creo que era importante que antes de que concluyera este año pudiéramos generar el primer desglose. Me parece interesante el ejercicio que se pudiera hacer hoy. Yo no acotaría el tema de la revisión únicamente a la exposición. He escuchado algunas opiniones respecto a planteamientos muy concretos que nos permitan ir avanzando, sobre todo donde hay coincidencias. Me parece que eso pueda generar un escenario que permite avanzar el trabajo de las Comisiones Unidas y desde luego aquello que genere mayor controversia o necesite un análisis más minucioso, bueno, pues también lo podamos plantear. Yo sugeriría que pudiéramos dar inicio formal a la comisión con el propósito de presentar y bajo reserva de que haya cualquier añadidura de los ponentes, presentar un documento que concentra el contenido de las iniciativas en un cuadro que me parece que gráficamente puede hacerlo más práctico para su análisis, ¿no? Esto, insisto, sin menoscabo de que si los ponentes quisieran hacer una añadidura, lo pudieran hacer. ¿Lo leemos cada uno? Sí, si quiere, damos inicio. Demos inicio, ¿no?
Bueno, pues esta presidencia agradece la asistencia de las diputadas y los diputados que integran estas comisiones legislativas unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del órgano superior de fiscalización, y se permite reconocer la respuesta positiva que han dado a esta convocatoria para realizar esta reunión de trabajo. Con el propósito de dar inicio a esta reunión de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del órgano superior de fiscalización y desarrollar válidamente los trabajos, solicito a la Secretaría pase lista de asistencia y verifique la existencia del quórum legal. En acatamiento de la solicitud de la presidencia, esta Secretaría pasa lista de asistencia a los integrantes de las comisiones legislativas unidas para verificar la existencia del quórum. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidenta diputada María Mercedes Colín Guadarrama. Presente, diputado. Secretario, diputado Max Agustín Correa Hernández. Prosecretario, diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez. Miembros, diputado Maurilio Hernández González. Diputada Ingrid Krasopani Shemelensky Castro. Diputado Valentín González Bautista. Diputado Carlos Lomán Delgado. Diputado Faustino de la Cruz Pérez. Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño. Diputado José Alberto Coutolenc Buentello. Diputada Beatriz García Villegas. Diputada Carla Leticia Fiesco García. Diputado Gerardo Ulloa Pérez. Diputado Omar Ortega Álvarez. Se recibió su justificación, porque están en Junta de Coordinación Política, presidente. Diputado Miguel Sábano Peralta, lo mismo. También Comisión, se recibió su justificación. Vigilancia, el órgano superior de fiscalización, presidente, diputado Tanich Sánchez Ángeles, el de la voz presente. Secretario, diputado Edgar Armando Olvera Higuera. Prosecretario, diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna. Está en comisión. Miembros, diputado Valentín González Bautista. Diputado Miguel Sámano Peralta. Se recibió justificación. Diputada Karina Labastida Sotelo. Diputada Araceli Casasola Salazar. Está en comisión también. Diputado Gerardo Ulloa Pérez. Diputado Adrián Manuel Galicia Salceda. Diputado Juan Carlos Soto Ibarra. Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa. Está en Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge García Sánchez. Está en comisión. Diputada Lilia Urbina Salazar. A ver, tenemos 1, 2, 3. Candy. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo tengo 8. A ver, es. Sí, claro. Sí. Sí. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿De cuántos somos? Sí, está bien. También Araceli está del otro lado. Si quieres, abre la sesión y ya. Y yo Bueno, cuando se incorpore alguno, sí, si gustan, declaramos el quórum. Informamos que hay quórum, ¿no? Pues hay que informar que hay quórum, si no, no podemos abrir. Con el permiso de la presidenta. Sí, adelante. Esta secretaría informa a la presidencia que del registro de asistencia se desprende la existencia del quórum, por lo tanto resulta procedente abrir la reunión. Se declara la existencia del quórum, se abre la reunión de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del órgano superior de fiscalización, siendo las 10:30 del viernes 28 de diciembre del año 2018.
Con base en lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la presente reunión de trabajo tendrá carácter de reservada. Comunique a la Secretaría la propuesta del orden del día. Honorables integrantes de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia de Fiscalización del órgano superior de fiscalización, la propuesta del orden del día de la reunión es la siguiente. 1. Exposición y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos párrafos a la fracción 32ª del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización del Estado de México, presentada por el diputado Tánech Sánchez Ángeles en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. 2. Exposición y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 3. Exposición y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Edgar Armando Olvera Higuera en nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 4. Exposición y análisis de la iniciativa de ley por medio del cual se reforman distintos ordenamientos legales en materia de fiscalización de cuentas públicas del Estado y los municipios, presentada por el diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 5. Exposición y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma la fracción 32ª del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por la diputada Araceli Casasola Salazar y el diputado Omar Ortega Álvarez en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 6. Exposición y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, presentada por el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 7. Análisis de las iniciativas de decreto presentadas. 8. Clausura de la sesión, de la reunión. Esta presidencia solicita a las diputadas y a los diputados que estén de acuerdo en la propuesta que ha comunicado la Secretaría del orden del día, se sirvan expresarlo levantando la mano. ¿En abstención? ¿En contra? Sí. Un punto más que fuera asuntos generales. ¿Nos puede traer el asunto en específico? Sí. Vamos a someterlo a consideración de los compañeros, si nos hace favor de leerlo. En asuntos generales, quiero hacer una propuesta con respecto a la reforma del artículo 61, fracción 32. Si quiero hacer una propuesta, viene ahí en los puntos que ustedes mencionan, pero no vienen en la forma como yo la quiero presentar en esta mesa de trabajo. Yo creo que ya esto sería en el análisis, no como asunto general. Si lo presentamos por puntos, lo que yo propongo no es realmente un punto de los que ustedes mencionaron, sino es la suma de varias de las propuestas que ahí se mencionan. Entonces yo hago una recopilación y quiero presentar un acuerdo para poder ya trabajar algunos asuntos que ahí se presentan. Adelante, diputado Valentín. Entiendo que es entonces un asunto de redacción que concentra todas las propuestas o trata de concentrar a la mayoría de las iniciativas que presentan los proponentes. Quiero proponer también una reunión de trabajo sobre eso. Pero si es en asuntos generales y ya una vez pasada la aprobación, como suponemos será por el procedimiento, sería
Dentro un del asunto análisis. general donde pudiera trastocar lo que acordáramos. Entonces, ¿por qué no se trata mejor de buscar un consenso antes de Así es. iniciar? Y si resuelve, pues mejor Yo creo que damos un entra tiempo, dentro del ¿verdad? análisis de las iniciativas de decreto presentadas. Cuando ya estemos en el análisis es cuando entraría su Tú lo propuesta. propones y si se ponen de diputado. acuerdo. Adelante, ¿están de acuerdo los compañeros que de esa forma se pueda resolver? Sí, Adelante. sí, porque si no, Sí, adelante, no lo adelante. podemos meter como asunto general, Adelante. si no, no tendría la validez. ¿Sí? Sí. Bueno, Antes, Presidenta, quiero añadir el pase de lista del diputado Juan Carlos Soto Ibarra, que se incorpora bienvenido, a la diputado. reunión. Quiero, antes de dar inicio al punto número 1, compañeros, quiero pedirle su comprensión. Estamos ahorita en el análisis apenas de las tarifas del agua y prácticamente vamos a iniciar sesión aquí en el Benito Juárez, entonces varios de nuestros compañeros estamos también allá. Entonces, pedirle su comprensión. Vienen a las 11 de la mañana también las reuniones de algunos grupos parlamentarios que se acostumbra a hacer previo a la plenaria. Entonces, pedirle su comprensión. Vamos a iniciar, no sé si nos dé el tiempo para que se dé lectura a todas las iniciativas, porque son 6, pero para ir con la voluntad de ir avanzando en esta reunión, vamos a dar inicio como punto número 1 a la iniciativa del diputado Tanech, y si me lo permiten, vamos en esa tesitura, de verdad, pidiéndole su comprensión. Adelante, diputado Faustino. Bueno, yo plantearía, debido a la orden del día, la carga de trabajo y por los tiempos que tenemos, lo que plantea el diputado Gerardo, recoge en cierta forma las iniciativas que aquí están planteadas, por lo cual yo plantearía que diera a conocer como un proceso de predictamen, a efectos de que posteriormente podríamos ampliarlo y llevarlo a las discusiones y podamos avanzar. Es cuanto. Estamos en una reunión de trabajo, entonces lo que tenemos que hacer ahorita por orden legislativo es que se presenten las iniciativas en discusión o en análisis. No podemos irnos así como por la propuesta del diputado Faustino. Yo creo que tenemos que dar a conocer, porque son varios grupos parlamentarios los que coinciden, y tenemos que dar a conocer en forma general cada una de las iniciativas como lo aprobamos en el orden del día. Si me permite, Presidenta. Por obviedad de los tiempos y sin faltar al procedimiento que acabamos de aprobar en el orden del día, yo, como presidente de la Comisión de Vigilancia, me di a la tarea de elaborar un resumen, un cuadro resumen de las 6 iniciativas que se turnaron a las Comisiones Unidas que hoy sesionan. La propuesta, si ustedes están de acuerdo, es que podamos dar revisión a este cuadro que concentra pues ya el contenido de las iniciativas. Si algún proponente considera que debe hacer una añadidura a este cuadro que no se haya presentado, bueno, pues que lo exponga. Y ya una vez revisadas, bueno, entramos al análisis de las iniciativas del decreto presentadas. Un poco la idea del cuadro es resumir y en tiempo muy breve poder conocer cuál es el contenido, y en el análisis hacemos toda la observancia que hay que hacer en torno a lo que se presentó. Es una propuesta. Si me permiten, a la presidenta, al presidente, digo, toda vez que ya todos tenemos esta información con antelación, creo que ya la pudimos revisar todos previamente junto con nuestros asesores. Así es de que vale la pena que en obviedad de los tiempos que usted comenta, presidenta, se pueda presentar este cuadro y que sobre eso vayamos trabajando para que además sea mucho más rápido el análisis. Vamos entonces bueno, derivado que todos tienen ya la información y que seguramente era la propuesta del diputado Ulloa, vamos dándole entonces continuidad a esta comisión para poder darle orden.
Yo quiero entonces que si usted trae la propuesta, diputado, lo someta a consideración de los compañeros diputadas y diputados. Bien, pues el orden del día pues, tenemos que aprobarlo. Ya está aprobado. se aprobó. Yo pongo en consideración de esta comisión la propuesta de que la revisión de las iniciativas que se enumeraron en el orden del día se puedan presentar en un cuadro resumen para que las podamos tener de observancia general, y si algún diputado o diputada proponente considera que se puede hacer alguna adhesión, alguna aclaración, lo puede hacer al término de la exposición del cuadro resumen, y que una vez concluido la exposición de este cuadro podamos pasar al número 7 del orden del día, que corresponde al análisis de las iniciativas de decreto presentadas. Quienes estén por la aprobatoria de esta propuesta, sírvanse levantando la mano. En contra, en abstención. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a la propuesta y le damos el uso de la palabra al diputado Tanech Sánchez Ángeles. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. El cuadro resumen que vamos a presentar se divide en relación a las 6 propuestas que se presentaron. Hemos hecho un concentrado por cada una de las propuestas que tienen coincidencias y aquellas donde no hay coincidencia, de tal manera que eso nos permita mayor agilidad. En esta primera parte vamos a… Pásala. Estas son 3 iniciativas que presentamos el Grupo Parlamentario de Morena, el Grupo Parlamentario del PAN y el Grupo Parlamentario del PRD, que son iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México relativas a la fiscalización de las cuentas públicas. El propósito es reformar al artículo 61 en su fracción 32ª. Las reformas que coinciden tienen que ver, la que propone el Grupo Parlamentario de Morena tiene el propósito de facultar a la legislatura para recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del Estado y de los municipios. La propuesta del PAN propone facultar a la legislatura para recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del Estado y de los municipios, y la del PRD, en los mismos términos, facultar a la legislatura para recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del Estado y de los municipios. La iniciativa completa que presenta el Grupo Parlamentario de Morena plantea en su primer artículo que se reforme el párrafo primero y se adicione al párrafo cuarto y quinto, recorriéndose los subsecuentes de la fracción 32ª, y se reforma párrafo tercero de la fracción 33ª del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue. Artículo 61, fracción 32ª. Recibir, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del Estado y de los municipios del año anterior, mismas que incluirán en su caso la información correspondiente a los poderes públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y municipios. Para tal efecto, contará con un órgano superior de fiscalización dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la legislación aplicable. La legislatura revisará el informe de resultados y los informes de auditorías entregados por el órgano superior de fiscalización del Estado de México, así como el contenido de las cuentas públicas, y, en pleno, calificará el dictamen que para aprobar las cuentas públicas se presente. La aprobación del citado dictamen no invalidará o suspenderá las responsabilidades que, derivadas de la fiscalización de las cuentas públicas,
promueva el órgano superior de fiscalización del Estado de México en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y demás normatividad aplicable. Fracción 33ª, en el párrafo referido, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la ley de la materia, derivado de denuncias, el órgano superior de fiscalización del Estado de México, previo análisis de procedencia, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las autoridades fiscalizables, así como respecto de ejercicios anteriores, o en su caso remitirlas a la autoridad competente. Las autoridades fiscalizables proporcionarán la información que se solicite para la revisión en los plazos y términos señalados por la ley de la materia y en caso de incumplimiento serán aplicables las sanciones previstas en la misma. El órgano superior de fiscalización del Estado de México rendirá un informe específico a la legislatura y promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes. La iniciativa completa el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada por el diputado Anuar, plantean un artículo primero que se reforme la fracción 32ª del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Artículo 61, son facultades y obligaciones de la legislatura. Artículo 32º, recibir, que quede como recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas. Sí, perdónenme, es que ya está iniciando la otra sesión. Si nos permiten a los compañeros que tenemos que estar allá porque tenemos que votar, que podamos trasladarnos al Salón Benito Juárez. Y bueno, pues si nos permite también aquí el diputado junto con los secretarios, no sé, tú eres secretario de alguna comisión y mi secretario y yo nos tenemos que ir porque ya da inicio la otra reunión y dejaríamos aquí al diputado Tanech para que estuviera aquí en el análisis si no lo permiten. Claro, ¿Sí? pero regresen, por favor. Claro que vamos a regresar. Yo la represento aquí y luego me voy y ella se puede. Bien. Bien, continúo. La propuesta del Grupo Parlamentario del PAN, recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del Estado y los municipios del año anterior, mismas que incluirán en su caso la información correspondiente a los poderes públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y municipios. Para tal efecto contará con un órgano superior de fiscalización dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la legislación aplicable. Ese es un primer compendio. Falta aquí la propuesta de la diputada Araceli. Aquí está. Iniciativa completa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La presentó la diputada Araceli Casasola. En su artículo primero plantea que se reforme la fracción 32ª del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo 61, son facultades y obligaciones de la legislatura. La reforma la plantea en la fracción 32ª, recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas del Estado y de los municipios del año anterior, mismas que incluirán, en su caso, la información correspondiente a los poderes públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes públicos que manejen recursos del Estado y municipios. Para tal efecto, contará con un órgano superior de fiscalización dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la legislación aplicable. Esas son las, en la primera parte que era que yo refería que coincidían. Bueno, voy a continuar con la presentación de la iniciativa completa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo que presentó el diputado Francisco Rodolfo Solorza. Sí, claro, adelante. Antes de que inicie con la lectura de esta propuesta que hizo el compañero Francisco Solorza, quiero hacer mención que la iniciativa que se les hizo llegar a cada uno de ustedes
no es precisamente la adecuada. Está un poco mocha, porque fue un primer ejercicio que se hizo y fue la que subieron precisamente a la red. Entonces, creo que sí hace falta, porque nada más llega hasta el, ¿cómo se llama? Nada más llega, sí, hay dos artículos y nada más tiene el primero. Entonces le voy a pedir aquí al presidente que si me hace favor, que sea esta la que se lea para que se analice. Sí, es cuestión de asuntos parlamentarios, digo, pero si no hacemos ahorita… Ajá. A ver. Digo, por procedimiento, nosotros tenemos que trabajar con la iniciativa que se presentó en el Pleno, que es la que recibe la Secretaría de Asuntos Parlamentarios y que es la que nos turna a las comisiones. Yo digo, bajo reserva de que lo consulten con Domínguez, pero nosotros no podríamos ahorita en este momento plantear el trabajo de una iniciativa que no se ha presentado en el Pleno. Y en ese contexto creo que no se podría hacer como el cambio de documento, porque todos podríamos traer ya una modificación a lo que se presentó en el Pleno y eso creo que no sería… a ver, hay una propuesta, yo la pongo en consideración del Grupo Parlamentario del Trabajo. Está la posibilidad de que se omita el punto, que no se lea este documento, que ahorita no se trabaje sobre la base de este documento, si es que así lo considera pertinente, que continuemos con las que sí podemos trabajar y que no tendrían modificación, o la incorporamos como está, como… Lo que pasa es de que a él le recogieron la que nos hicieron llegar, pero la que leyó en el Pleno es esta, la completa. Entonces hay una versión estenográfica que deben de tomar en consideración y el secretario de Asuntos Parlamentarios es la que debe de hacer llegar a estas comisiones. ¿Sí? O sea, se equivocó Domínguez, pues. ¿Por qué no? Miren, si están de acuerdo, continúo con las otras iniciativas en lo que viene Domínguez para que, ¿sale? Para que ya usted le reclame. Bien. Miren, esta parte que estaba por exponer, tiene, como bien me lo ha hecho notar el diputado Edgar Olvera, tiene una modificación. Yo primero presenté las tres que tienen una coincidencia, ¿no? Pero bueno, ya se leyeron. Voy a darle lectura en un concentrado de iniciativas de reforma a la Ley de Fiscalización Superior. Estas que pasaron son reformas a la Constitución. Estas que siguen son reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Hubo dos propuestas, una presentada por el Grupo Parlamentario de Morena y otro por el Grupo Parlamentario del PAN. Iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización del Estado de México, presentado por el Grupo Parlamentario de Morena. Artículo, se reforma la fracción 1, primera, del artículo 31. ¿Cuál es el sentido general de la reforma? Se estipula como facultad de la comisión revisar, analizar, aclarar y discutir las cuentas públicas del Estado, municipios y demás entidades fiscalizables, así como examinar el informe de resultados de las cuentas públicas elaborados por el órgano superior. Otra reforma, se adiciona la fracción 15ª del artículo 31, que faculta a la comisión para recibir y analizar las solicitudes de auditorías especiales presentadas por la ciudadanía y acordar, de ser procedente, la instrucción al órgano superior para practicarlas. Artículo, se adiciona el artículo 31 bis,
en donde se establece que la solicitud ciudadana para la práctica de auditorías especiales referida en la fracción 15 del artículo 31 deberá cumplir con requisitos específicos. Artículo, se reforma el primer párrafo y se adiciona el segundo y tercer párrafo al artículo 40. El sentido general de la reforma señala que la comisión elaborará el dictamen relativo a la calificación de las cuentas públicas para que sea votado por el Pleno. Estipula que el dictamen relativo a la calificación de las cuentas públicas deberá contener un análisis pormenorizado y estar sustentado en las conclusiones técnicas de los informes de resultados de las cuentas públicas. Establece que la calificación del citado dictamen no suspende el trámite de las acciones que serán promovidas por el órgano superior. Artículo, se reforma el primero y segundo párrafo del artículo 50. El sentido general de la reforma determina que el órgano superior presentará antes del 30 de agosto en que se entreguen las cuentas públicas, presentará el informe de resultados ante la Comisión de Vigilancia del órgano superior de fiscalización. Señala que la revisión, análisis, aclaración y discusión del informe de resultados y el estudio del contenido de las cuentas públicas servirán como principal instrumento para que la comisión elabore el dictamen de calificación de las cuentas públicas, el cual deberá presentarse ante el Pleno para su votación antes del 30 de noviembre del año en que se presente dicho informe. La iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización del Estado de México que presentó el diputado Roberto Azar Figueroa, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, plantea que se reforme el párrafo segundo del artículo 30. El sentido general de la reforma señala que la comisión contará con una unidad técnica de control que realizará una evaluación de desempeño al órgano superior, la cual deberá entregar a la legislatura antes del 31 de agosto. Artículo, se reforma el párrafo segundo del artículo 50. El sentido general de la reforma plantea que la comisión deberá presentar ante el Pleno de la legislatura la revisión, análisis, aclaración y discusión del informe de resultados para su votación y emisión de los decretos que tenga la revisión, calificación y, en su caso, aprobación de las cuentas públicas del Estado y municipios, a más tardar el 15 de noviembre del año en que se presente dicho informe. Artículo, se adicionan los artículos 61, 62, 63 y 64. El sentido general de la reforma es que se crea la unidad técnica de evaluación para apoyar el cumplimiento de las atribuciones de la comisión. Se le otorgan facultades a la unidad técnica de evaluación en las que se incluyen evaluar el desempeño del OSFEM, auxiliar a la comisión en la elaboración de los análisis y las conclusiones del informe de la cuenta pública, de las cuentas públicas e imponer sanciones administrativas no graves a los servidores públicos del órgano superior y, tratándose de faltas graves, promover acciones procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la imposición de sanciones que correspondan. También se establece la designación del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, así como el tiempo en su encargo. Y finalmente señala que para el ejercicio de sus funciones, la Unidad Técnica de Evaluación dispondrá de los servidores públicos, unidades administrativas y áreas suficientes en función del reglamento. Artículo, se adiciona el artículo 8 de la Ley de Fiscalización del Estado de México, en donde se faculta a la comisión para analizar el programa anual de fiscalización de la cuenta pública y conocer los programas estratégicos y anuales de actividades para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Elabore el órgano superior, así como sus modificaciones y evaluar su cumplimiento, los que deberán ser publicados en la Gaceta de Gobierno. Con respecto a los procedimientos, alcances, métodos, lineamientos y resoluciones de procedimientos de fiscalización de la comisión, podrá formular observaciones cuando dichos programas omitan áreas relevantes de la cuenta pública o para el debido cumplimiento de las funciones de fiscalización del órgano superior. Ese es el contenido de las dos propuestas para la modificación de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Después, miren ahí, la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
relativa a la fiscalización de las cuentas públicas, hubo una propuesta por parte del diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, que plantea que se reforme el párrafo segundo y se adicione el párrafo tercero del artículo 35 del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano. El sentido general de la reforma estipula que la comisión deberá celebrar reunión de trabajo para revisar los informes de resultados presentados por el órgano superior de fiscalización a más tardar el 10 de octubre. Agrega que la comisión en cuestión podrá establecer un calendario de comparecencias de acuerdo con la Junta de Coordinación Política para que asistan a las reuniones de trabajo los funcionarios de las entidades fiscalizadas, en las que informarán el cumplimiento de lo establecido en el presupuesto y los objetivos en los programas. Finalmente, la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalización, que presentó el diputado Edgar Armando Olvera Higuera a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Proyecto de decreto dirigido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que plantea en un artículo que se adicione el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. En el artículo 73, en su fracción 32ª, para expedir la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas que establezca las acciones y mecanismos de coordinación entre los órganos dependientes de las legislaturas locales en el intercambio de información, reglas y procedimientos encaminados a la fiscalización de los recursos públicos. Contenido. Bien, pues básicamente ese es el cuadro resumen. Yo sugeriría que si alguno de los proponentes quisiera añadir, aclarar, especificar alguna parte del cuadro resumen que se ha propuesto, que se ha dado lectura, pues levantamos una orden de parte. Pues miren, yo sugeriría que sean en este momento los proponentes que estamos exponiendo el contenido de las iniciativas. Si consideran que está suficientemente expuesto, pues que pasemos al punto 7 de nuestro orden del día, que ya habla del análisis de las iniciativas. Bueno, pero no se pierde el quórum si se van. Ya tenemos 16 diputados de 24. Entonces, continuamos con el desarrollo de la sesión, ¿no? Si nada más participarían los que están presentes o no se toque ese tema y pasamos a otro, eso es lo que pregunta la diputada. Sí, que no están presentes. Pero ahí, pues, adelante, diputada. Tenemos en este caso dos proponentes, son iniciativas distintas. Y bueno, finalmente a todos se nos convocó para la reunión y quien tiene interés está aquí, quien no, pues ni modo. Así es de que si hay, en el caso de, por ejemplo, tenemos aquí alguna iniciativa del Partido Acción Nacional, si se pudiera también exponer un poco en relación al tema, eso ayudaría bastante. Adelante, diputado Edgar. Gracias, buenos días a todos. Nada más, yo creo que coincidiendo con el diputado Valentín González y con el diputado Gerardo, me parece que lo que podemos aprovechar ahorita en tiempo es el método del procedimiento de cómo le podemos dar no solo lectura, análisis y en su momento de discusión de lo que podamos hacer como mesa para ir desahogando aquí los puntos que tenemos por las iniciativas. Me parece que en el tema tendríamos que estar revisando los tiempos, no solo de cómo llegaron las iniciativas, sino también qué tiempos nos podrían dar, dado lo que se viene presentando actualmente en el Congreso de la Unión. Yo vengo siguiendo puntualmente la agenda legislativa del Congreso de la Unión, de los distintos estados de la República, por la encomienda que tuve recientemente dentro de mi partido, y me parece que los tiempos que marcó el foro que hubo en la Cámara de Diputados, en donde se habló no solo de presupuestos, sino
que convocó la de Hacienda. Me parece que haya una agenda marcada en el Congreso de la Unión, no solo por los temas que traen de la Suprema Corte, de los temas que traen incluso de la Guardia Nacional, y bueno, sin duda los temas de rendición de cuentas y fiscalización, que también son temas que pues nos competen. Me parece que lo podemos encuadrar. Mi propuesta es, primero, que por análisis de tiempo, me parece que sí sería oportuno ir empatando y dando ahorita prioridad a algunas iniciativas que conforme a los tiempos de cómo vienen marcando, nos permita a nosotros también, pues en tiempo como Cámara, desahogar lo más pronto posible las distintas iniciativas que necesitamos. Entonces, creo que todas tienen su importancia, todas las iniciativas tienen su jerarquía, pero que por cuestión de tiempos pudiéramos tratar de darle una planeación al desahogo de los trabajos de esta comisión. Tiene la voz la diputada Beatriz, después el diputado Gerardo. Coincido con nuestro compañero Edgar Olvera. Yo creo que aquí se trata de hacer una versión muy ejecutiva de lo que vamos a recibir. Vemos que existen coincidencias, bueno, veo que compañeros tienen las versiones que hoy nos expones, ¿no? En mi caso yo no la tengo, algunos de nosotros no la tenemos, pero incluso podemos hacer más ejecutiva la propia propuesta, es decir, armar un cuadro comparativo, incluso a manera de sábana, que nos permita ver la exposición de motivos de cada una de las propuestas e ir empatando, ¿no? Y cuando los compañeros, compañeras se incorporen a esta mesa de discusión, ya sería más fácil ir armando esta versión ejecutiva a manera de una tabla comparativa para que esto pudiera avanzar de manera muy significativa. Todos yo creo que ya le hemos dado una revisión al plan, coincidimos en que debe de caminar el asunto de la fiscalización con lo que hoy se está viviendo en el Estado, que es el nuevo, o más bien la aprobación del presupuesto para el siguiente año. Entonces vale la pena hacer este esfuerzo y que tengamos una versión más concreta, una versión más económica para ir viendo los puntos y que los compañeros y compañeras que traen a la mesa esta exposición de sus propuestas ya pudiéramos hacerlo a manera de resumen y de reincorporación para armar el nuevo documento. Y también pedir los archivos electrónicos. Gracias. Tiene la palabra el diputado Gerardo, después el diputado Faustino. Sí, gracias, presidente. Compañeras, compañeros, se nos hace la presentación de los temas a la cual fuimos convocados. Y aquí también lo tenemos de manera escrita. Yo en concreto considero que debemos de tener una base fundamental en este órgano legislativo. Y para ello yo considero que debemos de retomar la calificación, ¿sí? La calificación de la cuenta pública. De ahí parte todo. Es una facultad que se nos quitó hace muchos años al órgano legislativo. Entonces, en este análisis que se nos presenta, en esta exposición, perdón, yo considero que tracemos una ruta, como la comenta el diputado Edgar Armando Olvera. Nos dice, a ver, veamos los temas y cuáles son los urgentes para que tracemos una ruta. Yo le retomo la palabra al compañero, la idea, y yo propongo que si hoy fue una presentación de documentos de lo que tiene la comisión del ODFEN y también trabajando con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, yo hago una propuesta que el día de mañana se nos convoque a una reunión de trabajo y empecemos a trabajar sobre la propuesta que es iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México relativas a la fiscalización de las cuentas públicas, reforma al artículo 61, fracción 32, en concreto. Eso sería mi ruta y después ir viendo las demás que aquí se exponen, ¿sí? De acuerdo a los tiempos, ya no nos daría tal vez presentarlo en el pleno, pero nosotros aquí sí podíamos dictaminar. Y esa es mi idea, que el día de mañana, o hoy se empieza a trabajar un predictamen y mañana vayamos a su discusión y análisis
y de esta es donde hay coincidencia, que es Morena, PAN, PRD, más lo que también explica el compañero del PT, que también puede coincidir en esto, entonces creo que podemos avanzar sobre ello. Y no hay una que sea diferente a esta, no existe, no hay una fracción legislativa que lo haya presentado. Entonces creo que aquí podemos tener coincidencia y podemos avanzar en esto. Esa es mi propuesta y después vamos haciendo la ruta también sobre las demás que aquí nos acaban de presentar. ¿Sí? En concreto, esa sería mi participación. Gracias, presidente. Sí. Adelante, diputado Faustino, después el diputado Max Correa. Gracias. Primero, todos los que estamos aquí coincidimos que regrese la facultad de calificar las cuentas públicas. Creo que ese sería un primer punto donde coincidimos todos y podría ser parte del dictamen, que inclusive lo podríamos aprobar mañana o el domingo o el lunes, ¿no? Porque también tenemos el de la cuenta pública. El siguiente paso tiene que ver, el siguiente paso tiene que ver con lo que propone el diputado Anuar de crear una unidad técnica. Eso tendríamos sí que discutirlo porque de entrada tenemos al OSPEN, ¿no? Y crear una estructura más, generaría más cargas administrativas. Tendríamos que revisarlo bien. Y lo que propone el diputado Armando tiene que ver con, así lo entiendo, que a nivel federal, el Congreso Federal, plantee o concatene asuntos de fiscalización que tenga que ver con los congresos. Yo así lo veo. Entonces, el primer punto es que todos coincidimos de que vuelva la facultad a la Cámara de fiscalizar, calificar. El segundo es si esta instancia, si le damos, revisamos bien al OSPEN en cuanto a su facultad de fiscalizar, evaluar, eso tendríamos que revisarlo. Y el tercer punto es cómo concatenamos la agenda del Congreso Federal con el Congreso local. ¿Es cuánto? Tiene el uso de la palabra el diputado Max Correa y después el diputado Edgar Olvera. Claro. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Pienso que de alguna manera desde el Pleno tuvimos la oportunidad de conocer la iniciativa o las iniciativas. Pienso que por primera vez esta legislatura tuvo la necesidad, ante las evidencias que se presentaron en el informe del OSFEN, pues de no aprobar el dictamen que la comisión en su momento aprobó y el Pleno decidió no respaldar esa aprobación. Y eso ya generó una incertidumbre de qué procede en ese caso y obligó a la reflexión de todos los grupos parlamentarios, pues de presentar estas iniciativas que nos colocan en una situación muy especial. Y creo que nosotros no podríamos terminar este primer periodo de sesiones sin tener la certeza jurídica de cómo vamos a iniciar en materia de fiscalización con la responsabilidad que tiene el Congreso en esta materia, y mucho menos en vísperas de que vamos a aprobar el paquete fiscal. Sin duda necesitamos trabajar, ¿verdad?, de una manera muy coordinada, de una manera, pues yo diría, como están los contenidos de las propias iniciativas. Hay tremendas coincidencias, ¿verdad?, en las iniciativas, y toda vez que hay coincidencias, pienso que están los elementos adecuados y suficientes para que aquí acordemos el día de hoy, pues mandatar, en este caso a la comisión o a la presidencia de la comisión, aunque es un trabajo unido, en mandatar, en preparar ya un predictamen, ¿sí?, que ese sea un acuerdo, trabajar ya el predictamen que
articule, unifique las coincidencias. Pienso yo que no tendría sentido meternos a una discusión en torno a las diferencias que son mínimas, ¿verdad? Quizá matizarlas, pero la esencia es, se necesita recuperar la facultad de control del Poder Legislativo para que se genere el equilibrio adecuado y la colaboración en su momento, pero en este caso la función exclusiva que tiene el Poder Legislativo de controlar el gasto, de aprobar primero el presupuesto y luego de vigilar y controlar el ejercicio del propio presupuesto y de fiscalizarlo y en su momento calificarlo. Y la calificación, ahí yo simplemente llamo a la reflexión, se dice, se argumenta sobre la palabra calificar. Nosotros pensamos que no solo es calificar, porque luego ahí como que ya nos quedamos en el texto, me refiero a lo que señala el artículo 61, que son facultades y obligaciones de la legislatura, y ya en la fracción 32, que dice recibir, revisar, fiscalizar y calificar. Yo he estado reflexionando que es necesario señalar que es recibir, revisar, fiscalizar, calificar y en su caso aprobar o desaprobar la cuenta pública. Y obviamente tenemos también que señalar qué procede en un caso de aprobar y qué procede en el caso de no aprobar, porque solamente hay esos dos valores, no podemos señalar en el sentido de calificar del 1 al 10, sacaste 5, 6, 8, no, o sea, o lo apruebas o no lo apruebas, y si no lo apruebas debe haber una consecuencia, no lo aprobaste, ¿verdad? Y entonces debe haber una consecuencia. Si detectaste que hay responsabilidades, bueno, la representación de la legislatura tendría que dar cuenta a la autoridad competente. A veces nosotros mismos podríamos ser autoridad competente si se tuviese que ordenar pues una instrucción para una procedencia de política, pero si hay detectadas responsabilidades, bueno, pues están las autoridades, está la fiscalía, o a lo mejor está la decisión de profundizar una auditoría para focalizar ya sea el desempeño de resultados o bien una auditoría en términos fiscales, ¿verdad? De la cuenta. Pero creo que esos detalles pues ya se pueden matizar a la hora de discutir sobre un predictamen, que creo yo, por lo que el ejercicio que se muestra aquí y las coincidencias, hay materia ya para que aquí acordemos, formúlese el dictamen y trabajemos sobre el dictamen, y creo yo que debería ser antes y darnos la certeza al Congreso y a los ciudadanos de que el ejercicio fiscal 2019 partirá a partir de decisiones ya de control y de vigilancia, inclusive de responsabilidades también del propio OSFEM. Ahora, no hay de qué preocuparse porque pues, el OSFEM prácticamente por primera vez en la historia de las instancias de auditoría, pues calificó el ejercicio del gobernador como que no encontró nada, ¿no? O sea, todo fue inmaculado, pero en el otro ejercicio sí hubo problemas. Entonces,
yo creo que tenemos las condiciones para tomar esa decisión. Tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Olvera, después el diputado Luis Antonio Guadarrama. Muchas gracias. Coincido con el diputado Faustino. Me parece que fueron presentadas 4 iniciativas que propiamente hablan sobre el tema de calificación de la cuenta pública en 2 estructuras. La primera, la que compete a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México. Segundo, la que compete a la Ley de Fiscalización del Poder. Yendo en lo mismo, me parece adecuado los tiempos que propone el diputado Faustino, toda vez que lo que hay coincidencias es en el tema de la calificación de la cuenta, salvedad de que en la fracción 32ª, el Partido del Trabajo solo adiciona la palabra o la frase a excepción del titular de la Coordinación de Control y Auditoría. Nosotros tenemos un comparativo que le comentaba yo al diputado Max y al diputado Valentín, en donde si con todo gusto ponemos a disposición de la mesa, presidente, para que pudiera hacer el análisis más rápido, para que ustedes puedan tener, ya tenemos ahí observado las coincidencias, solo viene marcada en la parte constitucional, la 32ª, que es la que hace diferencia con el Partido del Trabajo, porque podríamos estar aprobando lo constitucional en la parte de la calificación, y ya como segunda parte, revisar el tema de la ley de fiscalización, que propiamente ya donde hay una diferencia de óptica en el tema de la secretaría, de un secretario técnico y otras de la unidad técnica, y también incluso del tema del comportamiento que proponía el Partido del Trabajo en torno a la forma en cómo debería de manejarse el tema del auditor en el tema del secretario técnico de la comisión, así lo entiendo. Entonces, yo pongo a disposición el comparativo donde vienen ya todas las coincidencias, solo vienen esos 2 apartados como diferencias, y luego veo propiamente otra propuesta, que es la de un servidor, que viene como parte de la ley marco que necesitamos en las cámaras locales de los congresos del país, que propiamente no se ha discutido porque no se ha puesto. El 71 de la Constitución propiamente nos da la facultad a las cámaras locales, como ustedes saben, de poder legislar en materia federal. Me parece que no ha habido concurrencia de la fiscalización federal con los estados, y por tanto también el otro día que comentaba el diputado, no recuerdo si el diputado Galicia, llegó platicando del caso de Obedrecht aquí a la mesa, y pues no había competencia porque no había concurrencia, aún siendo parte federal, y eso ha sucedido en nuestro país, que muchas veces por la parte de fiscalización federal no podemos encuadrar la parte de fiscalización estatal. Por eso me parece también oportuno el que pudiéramos también poner el tema de ley marco, toda vez que estamos en los tiempos correctos para poder, como Congreso del Estado de México, el poder mandar a la Cámara Federal para que esos también se puedan marcar. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio Guadarrama y después la diputada Karina Labastida. Gracias, presidente. Miren, pues creo que antes de la reforma del 2010, precisamente la facultad de fiscalizar, recibir, revisar y calificar la cuenta pública, pues era precisamente de esta soberanía. Pero a partir de esa fecha, pues ya esa responsabilidad pasó al OSFEN, de tal suerte que tal parece que los diputados somos algo así como ayudantes del OSFEN, cuando es al contrario. Es al contrario, el OSFEN es un órgano auxiliar de los diputados, y por esa razón hoy se le está devolviendo esa facultad de fiscalizar a esta soberanía, desde luego sin menoscabo del OSFEN como órgano auxiliar, porque ahorita el OSFEN califica y ya nomás nos pasa y nos dice, ¿está bien o está mal? Y ya nosotros ya nomás tenemos que avalar su decisión. Entonces no debe ser así. Por esa razón yo creo que hay coincidencias, pero
yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha manifestado aquí el compañero diputado Ulloa, de que antes de entrar a un análisis y hacer un predictamen, yo entiendo la premura, etcétera, etcétera, pero miren, la iniciativa que presentó el compañero Solorza, lamentablemente la que nos hicieron llegar está incompleta, nomás trae el artículo primero y falta el segundo, y creo que es importante que la tomemos en cuenta, porque si la dejamos así, vamos a regresarnos, por así decirlo. Yo creo que aquí fue una situación de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que con los auxiliares que tiene, bueno, el compañero subió a tribuna a leer la iniciativa y uno de los auxiliares del secretario pasó al lugar del compañero y le dijo, esta es la que leyó, sin darse cuenta, sin percatarse de que estaba incompleta, era un ejercicio previo. Y esa es la que nos hicieron llegar. Por esa razón, ahora que ya estamos aquí en esta reunión de trabajo, pues ya se dio cuenta el compañero y dice, a ver, espérenme, pues esa no es. Entonces, le pedimos ahorita al secretario de Asuntos Parlamentarios que revise la versión estenográfica para que nos haga llegar a la brevedad la iniciativa tal y como se presentó, que es la completa, y podamos resolver en conjunto, pues ya estas iniciativas que coinciden. Ajá. Sí, fue el día 11, ¿verdad? Entonces, pues nada más hacer llegar la iniciativa, maestro, y ya quedar subsanada la situación y podamos ya hacer el análisis correspondiente y en consecuencia el predictamen si es necesario o el dictamen del día de mañana. Esa sería la petición, compañeros, muchas gracias y muchas gracias, señor presidente, sería cuanto. Tiene el uso de la palabra la diputada Karina Labastida, después el diputado Valentín. Muchas gracias, diputado Tanech. Bueno, analizando ya las iniciativas que tenemos presentadas, como ya bien lo mencionó hace un momento el diputado Edgar Olvera, tenemos primero una reforma constitucional que vale la pena que entremos de una vez al análisis de esta y en su caso a la aprobación de la misma, para posteriormente poder pasar ya al análisis que me parece que ya es un poco más amplio y creo que ahí tenemos un poco más diferencias en ese tema que es la ley de fiscalización. Pero por lo que hace a la reforma constitucional, creo que ahí la única iniciativa que creo que trae adiciones es la reforma presentada por nuestro grupo parlamentario, por Morena, y que valdría la pena, diputado Tanech, que en tu carácter de proponente solamente hicieras aquí algunos comentarios respecto a estas adiciones, para que si están de acuerdo los compañeros en que se pueda aprobar en los términos o si se quiere hacer alguna modificación, en este momento se haga y de no haberlas, que se pueda someter a votación solamente esta parte de la reforma constitucional para pasar al análisis de la ley de fiscalización, si así lo determina la mayoría de los diputados. Bien, quiero primero agregar el pase de lista a la diputada Carla Fiesco, la diputada Araceli Casasola y a la diputada Ingrid Crasopani. Tiene el uso de la palabra el diputado Valentín y posteriormente la diputada Mercedes Colina. Gracias, diputado presidente. En el mismo sentido que la diputada Karina, creo que debemos dividir el trabajo de la comisión. Pasemos a analizar, a discutir y aprobar primero lo relacionado con la reforma constitucional de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, en el artículo que los proponentes hacen su iniciativa, su propuesta que conocemos, y después pasamos a las otras
leyes. Y nos puede servir mucho el trabajo que el diputado Edgar tiene elaborado, que es un cuadro en la forma y la presentación que lo tiene para poder pasar, esa es mi propuesta, primero a una reunión de trabajo donde podamos analizar de manera mucho más exhaustiva y cuidadosa para tratar de armonizar las propuestas y también irlas ubicando y desahogando previa presentación de un predictamen para que aquí vengamos solamente ya a una lectura final y salvo que hubiera alguna reflexión ya en la sesión donde tengamos que votar el dictamen, pues entonces nos detenemos, pero yo creo que ya hay condiciones para pasar a la votación a un dictamen de la Constitución del Estado, donde hay coincidencias. Y lo otro, ahí sí hay diferencias, yo incluso tengo algunas, ¿no? Esto de la unidad técnica, esto de la comparecencia de los órganos, los entes fiscalizados para que pudieran comparecer aquí, ahí sí ya tendríamos otros asuntos que meter, ¿no? Entonces, creo que si avanzamos con la primera parte, estaría muy bien, en mi opinión. Tiene el uso de la palabra la diputada Mercedes, después yo solicito el uso de la palabra. Claro, muchísimas gracias, secretario. Diputado, bueno, como comentábamos hace un momento, ya regresando de la comisión, todos tenemos ya nuestras iniciativas, se les turnó en su momento. Los ordenamientos que se pretenden reformar, adicionar o derogar son Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Fiscalización del Estado de México y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México. Son todos estos ordenamientos. En la iniciativa que propuso y que para mí es la más completa, que propuso el diputado Edgar Olvera, resulta marco para que tengamos que analizar y pretende facultar a la Cámara de Diputados para expedir la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Su objetivo es establecer las acciones y mecanismos de coordinación entre los órganos dependientes de las legislaturas locales o el intercambio de información, reglas y procedimientos encaminados a la fiscalización de los recursos públicos. Por otro lado, una coincidencia es la de facultar a la legislatura para calificar la cuenta pública que se reciba el informe de resultados y los informes de auditoría entregados por el órgano superior de fiscalización del Estado de México, así como el contenido de las cuentas públicas y en pleno calificará el dictamen relativo a las cuentas públicas. Otra de las propuestas es añadir la de incorporar el derecho de la ciudadanía a solicitar auditorías especiales para que sea el órgano superior de fiscalización quien las realice previo dictamen de procedencia. Se plantea también fortalecer la elaboración del dictamen relativo a la calificación de las cuentas públicas, señalando que deberá contener un análisis pormenorizado y estar sustentado en las conclusiones técnicas de los informes de resultados de las cuentas públicas, recuperando las discusiones técnicas realizadas en la comisión. Su estructura considerará introducción, antecedentes, considerandos y relativos. Otro de los puntos es la modificación de los plazos para la presentación de los informes y la aprobación en pleno. La primera pasa del 30 de septiembre al 30 de agosto, la segunda del 15 al 30 de noviembre, lo cual se pretende obtener 45 días más para la calificación de la cuenta pública por parte de la legislatura. Se propone también la creación de la unidad técnica de evaluación, la cual formará parte de la estructura de la Comisión Legislativa de Vigilancia del órgano superior de fiscalización, que tendrá funciones de vigilancia, apoyo técnico y órgano de control del OSFEM.
En otra de las iniciativas se plantea que el titular de la Coordinación de Control y Auditoría Interna sea nombrado por la Junta de Coordinación Política. Yo sugiero, compañeras y compañeros, para el desahogo de estos trabajos, y propongo muy respetuosamente que podamos instalar una mesa técnica que nos pueda nutrir de los elementos técnicos suficientes para tomar las mejores decisiones. Sabemos que, bueno, ya todos tenemos estas iniciativas, pero sí es importante que tengamos una mesa técnica porque, con todo respeto, tenemos que analizar. O sea, no podemos estar aprobando o aquí trabajando al vapor. Son 6 iniciativas de 6 grupos parlamentarios, o creo que hay un grupo parlamentario que tiene 2 iniciativas y que efectivamente tenemos que analizarlos. Es cuanto, y le doy el uso de la voz a la diputada Ingrid, que me ha pedido el uso de la palabra. No, ¿qué cree que sería yo? Perdón, adelante. Pero sí, pero si gusta. Digo, yo sé que estoy cabalera. No tengo ningún problema. Nada más que hay 2 listas de oradores. Sí, Muy buenos días, compañeros. Disculpen la hora de llegada, pero estábamos también sesionando lo que son las tarifas de agua. Igual, en ese mismo sentido, sin lugar a dudas, hay propuestas muy enriquecedoras que es importante que podamos analizar en profundidad. Recordemos que el día de ayer nos convocaron precisamente a esta reunión y es importante, pues bueno, que cada uno de los compañeros legisladores pueda analizar de manera puntual cada una de las iniciativas, toda vez de que buscan en muchos de los casos el mismo propósito. Entonces, para poder llegar con mayores elementos de análisis, de discusión y en su caso de aprobación, solicitar a los compañeros diputados que podamos tomar a consideración el llevar a cabo una mesa de trabajo mucho más profunda con las áreas técnicas específicas a fin de enriquecer los trabajos legislativos. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Tanech. Sí. Digo, retomo por consecuencia mi papel, diputado, perdón. No se preocupe, al Con la contrario. incorporación ya, perdón. Miren, No porque le quiera quisiera poner en contexto para quienes se fueron incorporando más o menos cuál fue la ruta, para que no nos pongamos como en el mismo lugar. Se dio lectura de un cuadro resumen donde se concentran todas las iniciativas que se turnaron a estas comisiones, al trabajo de Comisiones Unidas. Ya además en la exposición de la presidenta Mercedes, pues hizo un desglose muy particular y muy gráfico de cómo se plantea, en qué ordenamiento se plantean las reformas. Lo que se ha venido discutiendo no es el análisis en este momento, sino un método sobre cómo vamos a procesarlas. Y yo más bien lo que englobaría todo lo que se ha vertido en la elaboración de un plan de trabajo que nos permita canalizar de lo más pronto a lo más complejo el trabajo de estas Comisiones Unidas. A ver, se ha mencionado, hay condiciones y además ya se planteó un contexto del porqué de la necesidad de poder tener, antes de que concluya este periodo, un dictamen que cuando menos apruebe el tema referente a la calificación de la cuenta pública, porque es una iniciativa en la que se coincide en la iniciativa que presentó el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de Acción Nacional y Morena. La propuesta que hizo el diputado Gerardo en relación a esto es que podamos elaborar un predictamen en el transcurso de hoy y previo a la sesión en la que se nos convocará para aprobar el paquete fiscal, será mañana o será pasado, podamos vernos y ver si estamos en condiciones de aprobar el dictamen referente únicamente a la modificación al artículo 61, fracción 32ª, que añade el tema de calificar la cuenta pública. Si estamos en condiciones de hacer eso mañana, que sea como la primera parte del avance de esta reuniones de trabajo, y que todo lo que tiene que ver con la modificación a la ley superior de fiscalización, a la ley orgánica y a el reglamento del Poder Legislativo, bueno, pues que se pueda hacer en estas mesas técnicas, porque además no olvidemos que modificar la Constitución, bueno, pues es todo un procedimiento más largo, que no podríamos presentar además ese dictamen,
pues ya en este periodo, ¿no? Porque es un procedimiento más largo, pero que pudiéramos ver si hay condiciones de, esa es la propuesta que hace el compañero Gerardo, ¿no? Que se pueda elaborar un predictamen para el tema específico de la fracción 32ª del artículo 61, que añade el tema de calificar la cuenta pública, en la que coincide la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Morena. Esa es una primera propuesta, que se incorpora a este tema del plan de trabajo. Lo otro que tendríamos que definir, si es que nos encontramos en condiciones de definir un plan de trabajo, es que en lo sucesivo, quizá la semana que viene, antes de los primeros 15 días de enero, nos podamos reunir para, en una mesa técnica que tiene que ver con ya cuestiones que además chocan entre sí, ¿no? Hay una parte que plantea una unidad técnica que plantea el Partido de Acción Nacional y por otro lado un cuerpo colegiado que juegue las funciones de la comisión, bueno, que es materia de controversia, que pudiera esa, pues darse un tratamiento distinto porque no hay coincidencia. Yo lo que sugiero es, si tenemos oportunidad de formar un plan de trabajo y avanzar en lo que coincide, pues que lo hagamos. Si no, pues vayámonos a una reunión posterior. También creo que el tema del diputado Edgar, pues puede pasar sin tanto problema, porque es un tema que únicamente hay que publicar para que se traslade, ¿no? Entonces yo creo que hay condiciones que en esa parte que refiero y en el tema de la propuesta del diputado Edgar pudiéramos dictaminar mañana y dar avance a los trabajos de esta comisión, y lo que pudiera ser de mayor análisis y profundidad dejarlo para una reunión más técnica como propone la diputada Mercedes. Es cuanto, gracias. Perdón, pero voy a hacer nuevamente uso de la palabra. Yo creo que es muy importante que instalemos la mesa técnica. O sea, con todo respeto, yo creo que todas las iniciativas de todos los grupos parlamentarios son importantes. Si le damos la entrada a una iniciativa, por muy sencilla que sea, entonces me van a decir los otros grupos parlamentarios, y bueno, ¿y por qué mi iniciativa no? Entonces yo creo que en la mesa técnica es donde tenemos que definir. Lo digo con mucho respeto, porque inclusive, bueno, pues esta comisión ha sido muy abierta para que se dé la discusión y que, bueno, pues todos los grupos parlamentarios, ahorita estamos hablando de 6 iniciativas y no podemos sacar de este paquete de iniciativas que todas se refieren a lo mismo, a una que le interesa a un grupo parlamentario y que podamos inclusive o a 3 grupos parlamentarios, tenemos que coincidir. Yo creo que instalemos la mesa técnica y empecemos a trabajar. ¿Para qué? Pues para que todos estemos conformes y que no tengamos ningún problema. Esa es una sugerencia muy respetuosa, diputado Tanech, lo dejo aquí en la mesa y bueno, aquí también los compañeros estamos a sus órdenes para los que quieran hacer uso de la palabra. Sí. Me pidió el uso de la palabra el diputado Ulloa y después el uso de la palabra el diputado Solórzano. Y el diputado Max. Adelante, diputado Ulloa. Diputada, si me permite, declino mi participación porque la mía era en un sentido que ya estaba discutido, pero creo que esta participación mejor me abstengo. Perfecto, diputado. Adelante, diputado Solórzano. Pero ofrezco una disculpa porque estamos en sesión de Comisiones Unidas y tenemos que atender un tema urgente ahora que sí. Miren, en este tema, yo creo que revisando en grosso modo las 6 o 7 iniciativas que están, muchas tienen punto de coincidencia, muchas tienen, cuando menos en el artículo 61 todos coincidimos, que es que sean facultades de la legislatura el calificar la cuenta pública. Yo creo que hay, donde estamos ahí un poquito, son en los agregados que tiene cada iniciativa. Veámoslo, yo creo, con una revisión puntual, la viabilidad de cada punto de la iniciativa. ¿Por qué? Porque yo creo que si nosotros vamos solamente a corregir el artículo 61, estamos haciendo un parche solamente. Entonces, revisemos en su totalidad cuál es la propuesta que se está presentando. Yo soy uno de los que presentó una iniciativa.
y entre ellos planteo la necesidad de construir un colegio auditor con asesores especialistas en la materia, porque tampoco ni los integrantes somos especialistas, ni tampoco tenemos la obligación de convertirnos en especialistas en el corto plazo. Pero sí tenemos la obligación de revisar adecuadamente y profesionalmente, calificadamente, la materia de cuenta pública. Entonces yo sí planteo la necesidad, no por irnos deprisa a construir un predictamen ahorita, solamente vamos pegando partecitos. Revisemos en su totalidad las propuestas, esas iniciativas que nos han sido turnadas para que dictaminemos en un solo bloque, no en pedacitos, sino con un solo dictamen en su totalidad. Es mi propuesta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Max Correa. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Bueno, creo que se ha presentado aquí en el análisis que se describe un cúmulo de coincidencias que nos permite ya como Comisiones Unidas, desde mi particular punto de vista, avanzar en un predictamen sobre las coincidencias. Y creo que es muy pertinente la propuesta de establecer una ruta crítica para poder resolver estas iniciativas, que no es interés particular de un grupo parlamentario, sino que ha sido el interés común de varias representaciones dentro de la legislatura, y por eso estamos trabajando en este momento. O sea, no es para darle gusto o preferencia a tal o cual iniciativa, sino para darle certeza a los ciudadanos de que sus contribuciones, sus impuestos, habrán de ser plena y cabalmente aplicados con transparencia y control de esta soberanía. Entonces, acotando eso, creo también que es pertinente que dentro de la ruta crítica se pueda establecer un tiempo y un momento para lo que propone la diputada Mercedes, de que haya un grupo técnico que analice a mayor profundidad en posteriores reuniones de trabajo, pero creo que sí podemos avanzar en la certeza del mandato constitucional, porque hay coincidencia de todas las iniciativas que presentaron todos los grupos, y podemos iniciar con un dictamen desde ese mandato constitucional, para que se restablezca, se restituya la facultad del Congreso a calificar la cuenta pública. Creo que eso es una posibilidad que encontramos en el análisis de las iniciativas que hoy se presentan, y esa sería la propuesta, que ya se prepare un dictamen en ese sentido, y dentro de la ruta crítica se conforme ese grupo de trabajo técnico, porque no nos dará para revisar las diferencias ya más precisas y técnicas que se establecen en la propia ley reglamentaria. Esa sería mi propuesta, presidenta. Gracias, diputado Max. Le damos el uso de la voz a la diputada Beatriz García. Adelante, diputada. Gracias, compañeros. Pues justamente ya en la incorporación de los que expusieran sus motivos, ¿no? En este caso las propuestas, ya vamos avanzados en el tema. Sin embargo, recapitulamos un poquito. Hacíamos al principio un análisis de poder tener un cuadro comparativo donde veamos los puntos de coincidencia de manera muy práctica y muy ejecutiva, ¿no? Para poder hacer un análisis de esto. Sin embargo, yo creo que no podemos echar de menos incluso el lenguaje que estamos utilizando. No se trata de ir por poquitos, ¿no? Pudiéramos decir que no es un predictamen, es un dictamen, y es un dictamen de coincidencia, porque todos
dentro de sus exposiciones coincidimos en un punto en específico, que es que esta legislatura pueda calificar la cuenta. Y en eso coincidimos totalmente. Yo creo que eso es un gran avance. Lo que viene y es un análisis de profundidad, que es precisamente a lo que llama nuestra compañera diputada Mercedes, y lo cual yo creo que es transitable completamente en un periodo extraordinario, en donde ya pueda totalmente analizarse el resto de las propuestas que se están llevando al punto de hoy. Yo creo que el punto de coincidencia no lo podemos llamar porque ya lo tenemos incluso analizado y coincidimos todos perfectamente en eso. El punto siguiente que expone dentro de estos 6 puntos que nos atañen el día de hoy es el punto de nuestro compañero diputado Edgar Olvera, el cual es un pase de estafeta, ¿no?, que se va al órgano federal, bueno, a nivel federal, y yo creo que también eso lo podemos hacer de una manera muy práctica y que pueda salir en esta sesión. No creo que haya ningún inconveniente, no tiene un mayor análisis para nosotros, y pues yo creo que es parte de lo que estamos coincidiendo y pudiéramos llamarlo así, como un dictamen, no necesariamente como un predictamen. Gracias. Gracias, diputada Beatriz. Le damos el uso de la palabra al diputado Tanech, que ha pedido el uso de la palabra, Tanech Sánchez. Bien, miren, lo que mencionaba yo hace ratito era lo que había propuesto el diputado Ulloa y el anhelo de formar un plan de trabajo. A ver si salva esta propuesta que quiero hacer. Que no elaboremos el predictamen en este momento, ¿no?, que retomemos la propuesta de la diputada Mercedes. Yo propongo que sesionemos el día 11, viernes 11 de enero, para esta mesa técnica que nos permita desahogar en materia de prioridades lo urgente, y que esa mesa técnica nos va marcando una pauta. Entiendo que hay temas que van a generar muchísima mayor polémica, creo que también atendiendo a la solicitud de nuestros compañeros del Partido del Trabajo de que se nos pueda entregar en tiempo y forma la iniciativa que presentaron, y que no tenemos ese documento como lo presentaron, que nos pudiéramos dar estos días, ¿no?, para que se pueda hacer una revisión, un balance como se acaba de plantear, pero que pudiera ser el 11 de enero. Yo también creo que en el marco de una extraordinaria, una vez que se tenga el dictamen, bueno, nosotros tenemos que esperar 7 días, me parece, por la reforma constitucional. Bueno, que si el 11 nosotros estamos en condiciones de generar un dictamen de esta parte con esta mesa técnica de lo que se ha venido planteando, en lo que se coincide, que además, bueno, tendremos tiempo suficiente para venir comentándolo entre nosotros, pues, para ir avanzando, y que lo podamos enmarcar para que se apruebe en un momento posterior. Si es una ruta que nos puede salvar, bueno, pues el análisis prácticamente se ha venido haciendo, ¿no? Y el planteamiento es ese, pasar este ejercicio que pretendemos hacer de hoy a mañana para el día 11, y que nos pueda dar el tiempo suficiente de conformar esta mesa técnica, que nos entreguen la información la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que nos entregó mal, para que se pueda hacer ya un análisis y un dictamen con mayor precisión, así como se ha señalado. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Tanech. Tiene el uso de la voz el diputado Omar Ortega. Adelante, diputado. Muchísimas gracias. Con el permiso de la presidencia, de las presidencias. Me ganó parte de mi participación el compañero diputado Tanech. Yo creo que lo más conveniente es, primero, sí señalar que no fue convocada con ese fin esta reunión, ¿no? Eso es el primer elemento que tendríamos que considerar. Es una mesa de trabajo y no de dictaminación. Eso tendríamos que decirlo con todas sus letras. Segundo, el día de ayer se presentó una iniciativa casi en el mismo sentido de la que se quiere dictaminar. Yo creo que sí es correcto hacer una mesa para empezar a trabajar un predictamen, y posiblemente el día 11 creo que también es correcto volver a reunirse las comisiones y tratar de construir en consecuencia un eventual
dictamen que se pueda presentar a la Cámara, ya sea en un periodo extraordinario, si fuera el caso, o en un tema ordinario. Lo cierto es que de manera constitucional, pues no tendríamos condiciones, dado que se requiere, por un lado, la votación de las 2/3 partes de la Asamblea y por segundo, 7 días previo y obviamente, pues la aprobación, obviamente, de los cabildos. Entonces, yo me iría con la propuesta que hace la presidencia, creo que salva, y bueno, en ese orden de ideas. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Y si no, pues nos vamos ya para que, si están de acuerdo, que estas comisiones unidas nos podamos reunir el día 11 de enero del 2019 a reunión de trabajo para preparar lo que aquí se ha comentado. Solo una consulta, el tema de la mesa técnica, ¿quiénes estarían en esa mesa técnica? ¿Cómo se definiría eso, diputada Mercedes? Y una aclaración, no se estaba dictaminando, se hizo una propuesta de que se elaborara, tampoco. Lo que pasa es que, tampoco, es que como llegaron un poquito tarde ya no se enteraron. En la mesa técnica, Se planteó la todos tenemos que estar, somos todos. Se planteó la posibilidad de elaborar un predictamen para presentarse mañana o pasado, no en esta sesión, pero no era el propósito. Diputado Tanech, en la mesa técnica somos todos los diputados integrantes de las dos comisiones unidas, junto con el secretario de Asuntos Parlamentarios, y ahí mismo nosotros iremos decidiendo si se invitan algunas dependencias y especialmente al órgano de fiscalización para que podamos ir desahogando nuestros trabajos. Esa es la mesa técnica. Entonces, si les parece, quedamos en este acuerdo que el día 11 de enero de 2019, porque yo estaré inclusive mandándoles en tiempo y forma su invitación, y recuerden que, bueno, pues estamos ahí pendientes. Y, por supuesto, que la propuesta tiene que salir de la Junta, con todo respeto también, y ustedes tendrán que, aquí hay varios, bueno, está un integrante de la Junta de Coordinación, y estamos en el entendido que estamos atentos a cualquier llamado de estas comisiones unidas. ¿Les parece bien, compañeras y compañeros? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias a todas y a todos, y nos vemos en el Pleno. Buen día.